Así lo dice la moda. Así lo dice la 7:49, Aide Reynoso. Sí, Federico, muy buenas tardes, auditorio. Leonel Luna busca dirigir de nuevo Álvaro Obregón. Entrevistado a la salida del Comité Nacional Electoral del PRD, donde acudió a registrarse como precandidato a jefe delegacional por Álvaro Obregón, el todavía diputado local señaló que aún hay muchas cosas pendientes que resolver en una de las demarcaciones más pobladas de la Ciudad de México. De acuerdo con los resultados de la última encuesta levantada por Consulta Mitofsky, el diputado local Leonel Luna tiene el 60.4% de las preferencias entre los perredistas para contender como candidato a la jefatura delegacional. Además, liderea las preferencias entre los votantes independientes. Les recordamos el número telefónico en cabina 5518-7760, Lada sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Antes de saludar a los actores de la noticia, frutas kamikaze, Boeing, Crash Memory, Boeing, en el que las frutas kamikaze te ayudan a desarrollar tu memoria, que tanta falta hace para muchos. Ya lo sabes, calidad, sabor y versión, solo con Boeing. Y al mismo tiempo, la sin costo al interior de la República, 01800-727-2825, kamikaze Boeing. Los actores de la noticia le hizo la introducción hace un momento sobre esta demarcación, y en su calidad de profundo conocedor, don Leonel Luna, de las características obregonenses, un planteamiento sobre la disputa con otra demarcación vecina sobre la tutoría o el derecho de piso en el buen sentido de Santa Fe. Bueno, pues muchas gracias, Federico, por la invitación y a todo el equipo. Un saludo a todo tu auditorio también. Bueno, pues Álvaro Obregón es quizás la delegación más compleja de la ciudad, donde se presentan los mayores contrastes, pero también donde se presentan los mayores factores de riesgo. Los contrastes porque tenemos zonas de altos niveles económicos contra zonas de una alta marginación. Simplemente hay que llegar a la Glorieta Santa Fe y se ve un mundo distinto de un lado, y del otro pues, se ve un mundo de muchas carencias, aún desafortunadamente. Pero también Álvaro Obregón representa quizás la zona de mayores factores de riesgo: 35 colonias sobre suelo minado, 100 kilómetros lineales de barrancas, en las cuales tenemos asentamientos que concentran alrededor de 80,000 habitantes, una zona verdaderamente compleja, además que la propia orografía de la delegación ha complicado mucho la movilidad, es decir, es prácticamente un peine, asentada sobre 7 barrancas, donde actualmente las únicas avenidas que cruzan dichas barrancas es Periférico, Alta Tensión y ahora Avenida de los Poetas, que próximamente se convertirá en la supervía del Poniente. Y efectivamente, bueno, pues una de las zonas también con mayor inversión es el complejo Santa Fe, una zona donde se concentran las oficinas de los principales corporativos del país, inclusive del mundo, y donde tenemos una cantidad importante también de viviendas, y donde también tenemos a los centros educativos privados también más importantes del país. Y actualmente justamente estamos en la Asamblea Legislativa discutiendo, analizando y probablemente aprobando próximamente el programa parcial de Santa Fe. Esto es muy importante porque los programas parciales son la herramienta fundamental, indispensable para la planeación de una ciudad. En los programas parciales se determina los usos de suelo, es decir, dónde se puede construir vivienda, dónde no se puede construir vivienda, dónde se puede construir infraestructura como hospitales, escuelas, mercados, dónde se pueden instalar negocios, en fin. Es la carta, el documento que permite la planeación y sobre todo el ordenamiento urbano. Es un documento que estamos discutiendo actualmente en la Asamblea y que por supuesto genera polémica, porque también hay un grupo de vecinos que ha generado una serie de cuestionamientos al respecto, y donde justamente el día de ayer que íbamos a aprobar el dictamen decidimos declararnos en sesión permanente para dar la oportunidad, y la posibilidad de escuchar las propuestas de los vecinos que tienen dudas y tal vez inconformidades al respecto. Pero es un documento importantísimo porque el actual, el vigente, data del 2000, es decir, tenemos un programa parcial en Santa Fe de 11 años de antigüedad. Es decir, en 11 años la ciudad ha cambiado, en 11 años la zona del poniente de la ciudad se ha transformado radicalmente, y en 11 años las condiciones, las características y la realidad misma del poniente pues son distintas.
Y esto genera sin duda descontrol, genera sin duda desorden, y donde, bueno, es muy importante tener un documento vigente, un documento que se ajuste a la realidad de la ciudad, sobre todo al poniente de la ciudad. ¿Y qué contiene este documento? Bueno, en primera instancia, y qué bueno que nos das la oportunidad de platicarlo con tus vecinos, estamos disminuyendo la densidad, es decir, estamos generando un programa que permita una menor cantidad de construcciones en el complejo Santa Fe. Eso es muy importante porque el complejo actualmente se encuentra a un 60% de desarrollo, es decir, falta un 40%. Si no tenemos una adecuada planeación, vamos a tener mucho más problemas en vialidades que ya están saturadas, como Vasco de Quiroga, como Centenario, como Calzada Las Águilas, como Desierto Los Leones. Además, también el documento permite, además de disminuir la densidad, que esto es muy importante y es además muy valioso para el desarrollo del proyecto de la ciudad, también el documento permite que sea ya obligatorio para los desarrolladores en Santa Fe el que presenten los estudios de impacto urbano y ambiental. En cualquier zona de la ciudad hay una obligación de, si tú construyes, de presentar un estudio de impacto urbano y ambiental. Actualmente en Santa Fe no, porque hace 11 años lo que se pretendía justamente era incentivar la inversión. Es importante que, bueno, esto ya se dé, es decir, que ya tengan la obligación de presentar estos estudios de impacto urbano. Y por otro lado también, el programa que estamos revisando, que estamos construyendo, determina una figura distinta de administración del complejo Santa Fe. Actualmente existe un fideicomiso, desafortunadamente, bueno, el fideicomiso por el modelo mismo no permite planear adecuadamente los servicios, no permite planear adecuadamente las obras de infraestructura. Lo que nosotros estamos proponiendo en la Asamblea es que se constituya una autoridad en Santa Fe que coordine los esfuerzos de la Delegación Álvaro Obregón, la Delegación Coajimalpa y por supuesto del gobierno de la ciudad, con una amplia participación de los vecinos. Este modelo, muy similar, por ejemplo, a la autoridad del centro histórico, va a propiciar que se siga generando inversión, pero sí equilibrada, pero sobre todo va a permitir que el suministro de agua potable sea adecuado, no solamente para el complejo Santa Fe, sino para que también las colonias vecinas no carezcan de este líquido. Va a permitir que tengamos esa coordinación que permita tener mucho mejores servicios en la zona, recolección de basura, rescate de áreas verdes, limpieza de calles y avenidas, entre otras cosas. Es un modelo similar a la Cité de Londres, por ejemplo, donde existe un modelo con esas características. El programa parcial también va a permitir que la zona que circunda el complejo Santa Fe, que es una zona de alta marginalidad, pueda tener proyectos importantes de construcción, de creación de infraestructura, es decir, que una buena parte de lo que se recauda del predial de Santa Fe se vaya hacia la zona popular y tengamos el rescate de áreas verdes, tengamos la construcción de espacios deportivos, tengamos la construcción de espacios culturales, de infraestructura, que de alguna manera vaya mitigando esos desequilibrios, vaya mitigando esos contrastes que se viven en la zona. Es un documento, pues, muy importante. La discusión de que si queda en Álvaro Obregón o que si queda en Coajimalpa pasa a segundo término. Lo importante es tener ese modelo de autoridad que es importantísimo y además no existe en ninguna ciudad del país. Pero por las características del propio complejo Santa Fe, del polígono de Santa Fe, pues es un documento importantísimo porque sin duda va a propiciar que Santa Fe siga siendo uno de los polos de desarrollo más importantes de la ciudad y del país. De otra manera, bueno, estaremos arriesgándonos a tener una mayor problemática en las vialidades, una mayor problemática en la generación de servicios, pero sobre todo que muchos vecinos sean afectados. En 30 segundos se acaba el tiempo. El fin de semana hay una definición al interior del partido gobernante en esa demarcación y la ciudad capital. Sí, efectivamente, bueno, el PRD está ahorita en el proceso de definición de las candidaturas, que es un ejercicio importantísimo democrático para el Partido de la Revolución Democrática. Justamente el próximo domingo se estará definiendo, bueno, primero se hace de manera formal el Consejo Estatal la candidatura de Miguel Ángel Mancera para la jefatura del gobierno de la ciudad, y muy posiblemente también este próximo fin de semana se estarán definiendo las candidaturas
a las jefaturas delegacionales y también a las diputaciones locales y federales. El maestro Temolsin, para usted, el del análisis proyectista. El proyectista Temolsin. Claro, Leonel Luna Estrada, por su fecha de nacimiento, tiene al signo Cáncer, el signo con más poder del zodiaco. Por su hora de nacimiento, a la 1 de la tarde, le da una mayor fuerza porque el sol está en todo su esplendor. Recomiendo al auditorio de ABC Radio, quienes vayan a tener bebés, que sus bebés nazcan entre 11 de la mañana y 2 de la tarde, van a tener mayor suerte en su vida. El día 6 de julio, este año representa cambio y transformación para las votaciones. 2012 da buena suerte en la influencia astral para Leonel Luna. Esa es la información Gracias astrológica. al proyectista Temolsin y a usted por su presencia en el estudio, don Leonel Luna. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Son las 7 de la noche, 8 de la noche, 20 horas. Gracias a todo el equipo de trabajo. Por supuesto que Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual presente en los grandes eventos. Hoy con los aspirantes a cargos de elección popular que el partido gobernante en la capital y en Álvaro Obregón definirán en breve. ¿Cuál es su opinión sobre el modelo cooperativista que se indica precisamente en este producto? Es un modelo exitoso, es un modelo que debería de ampliarse a las distintas actividades económicas, no solamente de la ciudad, sino del país. Desde la Asamblea Legislativa creamos la ley de cooperativas y justamente la propuesta de crear la ley de cooperativas es generar mucho más empleos, es coadyuvar en la economía del país, pero sobre todo en involucrar a los trabajadores en un modelo que permita mucho mayor eficiencia y eficacia y sobre todo mucho más productividad. E informo que Leonel Luna fue titular de los destinos de esta demarcación de Álvaro Obregón, otros cargos de elección popular en la Asamblea Legislativa, donde él mismo lo señaló, se aprobó una ley que fomenta al cooperativismo. Voy con los actores de la noticia. Así lo dice la moda. Así lo dice la moda.